presa en consideració de la proposició no de llei sobre el finançament de la construcció d'una casa de la música a Ròtova, que presenta el grup parlamentari Compromís. Este punt també té una esmena pel grup popular. Me demana la paraula el senyor... Sí, por una cuestión de orden, señora presidenta. El Grupo Popular había presentado una enmienda a esta propuesta, pero en este momento la retira, como explicaré después en la intervención. Por tanto, queda retirada la enmienda y que siga el proceso normal de cualquier tema. Entonces, continuem i per la seva defensa entonces, de la proposició no de llei, té la paraula l'il·lustríssim diputat, un momentet, senyor Padilla, té la paraula. I en este cas, pues, Ròtova és una ciutat de tantes en què no tenen el lloc necessari per a dur aquests termes, la decisió ve d'estos termes musicals, perquè lògicament anar a fer-lo, el centre seria polivalent, teatre, hem parlat abans també de lo que és el producte cultural en general, doncs teatres, conferències, indudablement els concerts i assajos de les bandes. El motiu, primer, com dia, és que ni tan sols la banda de música té un lloc adient per a poder assajar, amb la qual cosa donaríem una eixida a tot l'aspecte cultural per a poder-se fer les activitats culturals de tota la població i com dia la Societat Musical de Ròtova són 50 músics, més de 100 socis, cosa pròpia en tot el nostre país, sense tindre un lloc per a poder fer. També és veritat que estem en situació d'esmenar els pressupostos, però com això ja estava presentat prèviament, se discuteix avui també, o la proposem la seva discussió i la seva valoració, així en la comissió, al marge de que en els pressupostos se puguen posar partides específiques per a poder portar a terme el que se proposa, que és que s'insta al Consell el finançament de la construcció d'una casa de la música, com he dit, una casa polivalent, habilitada per a totes aquestes activitats de les quals hem parlat, simplement, i que el Consell, una vegada aprovat, es doni compte del compliment de la resolució. Moltes gràcies. Perfecto. Y claro, naturalmente se pone uno a indagar qué pasa aquí. Un ayuntamiento con una mayoría absoluta del Partido Popular, tremenda, un ayuntamiento que está gobernando infinidad de años. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no han contemplado esto? Y claro, analizamos y resulta que el Ayuntamiento de Ròtova hace ya varios años está trabajando en la realización de un vasto proyecto de realización de un centro administrativo y cultural que dé servicio a las necesidades de los vecinos y las asociaciones en materia de actuaciones socioculturales. Dicho proyecto contempla la adquisición por parte del Ayuntamiento de diferentes infraestructuras, entre las que destaca la adquisición del Palau dels Comtes de Ròtova, Palacio de los Condes de Ròtova, que es un edificio emblemático de allí, del patrimonio municipal, y el Cine Cervantes, también. Ròtova ha contado con el apoyo de las diferentes administraciones, ahí es donde yo voy, la administración autonómica y la provincial, para poder avanzar en el proyecto en estos últimos tiempos. La Generalitat Valenciana suscribió un convenio de colaboración por importe de 562.717,28 euros con el Ayuntamiento para la adquisición del Palacio de los Condes de Ròtova, hasta ese momento de propiedad privada, su posterior rehabilitación y acondicionamiento para dependencias municipales. La Diputación de Valencia concedió al Ayuntamiento de Ròtova 100.000 euros destinados a la compra del antiguo Cine Cervantes. El Ayuntamiento adquirió este edificio con el fin de rehabilitarlo y adecuarlo para su uso como auditorio, salón de actos y centro para la realización de actividades culturales como parte integrante del proyecto. También la Consellería de Infraestructuras y Transportes, a través del Plan Mejora de los municipios de la Comunidad Valenciana, concedió 450.000 euros en diferentes anualidades destinados a la adquisición de las viviendas y patios anexas al palacio. Durante el tiempo que se prolongue la ejecución del proyecto, y esto es importante, y a efectos de que la población de Ròtova cuente con espacios alternativos para la realización de actividades socioculturales, el Ayuntamiento de Ròtova está adecuando una nave de propiedad municipal con la inversión de las ayudas concedidas por importe de 450.000 euros. Esta construcción contempla un espacio específico para usos culturales de las asociaciones musicales de Ròtova, entre otros. Por tanto, es un tema
que usted nos plantea aquí, con esta propuesta, que por lo visto, y a la vista de lo que yo le digo, el alcalde de la corporación municipal ya ha tomado cartas en el asunto, está resolviendo, y además con un proyecto muchísimo más ambicioso que hacer exclusivamente una casa de la música, sino resolverle la problemática cultural a toda la sociedad. Por tanto, señor Pañella, yo lo vi en su momento como interesante introducir, porque creo que cualquier pueblo, por pequeño que sea, tiene derecho a tener las mejores infraestructuras públicas, en este caso culturales y musicales, pero parece ser que se nos adelantó, como me parece muy bien, el alcalde y el ayuntamiento de Rótova, poniendo cartas en el asunto, ofreciendo y haciendo actividades y actuaciones como las que se está haciendo. Por tanto, a corto plazo, y digo bien, a corto plazo está ahí. El cine Cervantes, exactamente igual, lo han adquirido, lo tienen en propiedad y sirve para eso. Lo que ocurre es que el cine Cervantes está en muy malas condiciones y donde hacían ensayos y cuestiones han tenido que salir para poder rehabilitarlo con el esfuerzo, como he dicho antes.